Seguimos hablando de educación con el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Ciudad Real, con Emilio Nieto. Nos habíamos quedado pendientes de escuchar sus razones, de su opinión también por esa movilización que ha habido en una charla que pretendía dar el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en una universidad de Sevilla. Recuerden, esta mañana varios manifestantes han impedido que el ministro iniciara esa charla y finalmente no la ha podido dar. Emilio, nos habías dado tu opinión, pero ahora danos tus razones. Sí, yo he dicho que no sé si tienes razón o no. Hombre, yo creo que lo primero hay que escuchar. Él les ha llamado, me parece que ha dicho que ese comportamiento es... Precisamente hablaba de la educación, decía que les faltaba educación, ¿no? Eso, que les faltaba educación y que haría falta más educación. Yo creo que hay que protestar cuando a uno le parece, no tengo ningún problema. Ahora, a mí me gusta siempre escuchar lo que dicen los demás y después haré lo que me parezca. Razones tendrán hoy, y hoy tienen las razones los estudiantes, pero no para ese tema, ¿no? Yo creo que deberían haber escuchado al ministro y después, pues, cuando salga, le dicen lo que le dé la gana. Yo no creo que haya ningún problema. Los actos académicos hay que respetarlos. Yo, por lo menos, respeto. Cuando voy a un acto, respeto y no digo nada. Cuando salgo, digo lo que me da la gana, como uno debe hacerlo. Por lo tanto, ¿alguna razón tienen los estudiantes? Pues sí, tienen algunas en el sentido que estamos diciendo, y es que muy rápido, han sido unas medidas rapidísimas las que se han implantado. Podrían haber sido más progresivas, ¿no? El 20% la segunda matrícula, el 50%, el 70%, el cuarto, es una barbaridad, ¿no? Yo creo que podía haber sido unas medidas más paulatinas y a lo mejor la gente lo hubiera entendido. Yo creo que a la sociedad hay que hablarla clara, claro. El modelo de hoy es un modelo que hace aguas por todos los sitios. Y de ese modelo que está gestando la reforma Wert, porque muchos de los manifestantes se quejaban concretamente por esa futura ley de educación. Es que no es ley de educación, es una reforma. Bueno, esa futura reforma, perdón. Yo creo que ahí el Partido Popular, antes has dicho, yo estaba en el Partido Popular, me echaron del Partido Popular porque parecía que tenían unas ideas más progresistas que ellos. Y punto. Estoy tan contento y tan feliz. No tengo ningún problema. A ver, lo digo público. Lo tengo público, no tengo ningún problema. Yo creo que el Partido Popular se confunde al no hacer de verdad una nueva ley consensuada. Todos los españoles estamos diciendo que no puede estar al vaivén de cada uno de los partidos el poner una ley aquí. Aquí se han hecho 20 leyes, 40 leyes. Bueno, yo qué sé, ¿no? Desde el año 1970 hasta ahora, pues que sepamos leyes generales de educación, la del 90, la del 2012, que no se puso en vigor, ahora la del 6 y ahora la que el 2013, que saldrá ya en 2013. Esta no es una ley, esta es una reforma de una ley que realmente yo me la he estudiado bastante bien y que reforma algunos artículos. Algunos yo los reformaría más que el ministro actual, algunos más, sobre todo en los campos competenciales. Ejemplo rápido, Emilio. Rápidos, campo competencial entre comunidades. Yo creo que hay que tener un currículum más igualado en España, no con tantos niveles 75, 65. Yo iría a un currículum de verdad, del 85 al 90. Y ahí se queda corto, ¿veis? Ahí se queda corto. Porque para mí España es España. Respeto todas las nacionalidades y sabes que quiero mucho a mi Castilla-La Mancha, pero no podemos estar disparatados con currículum tan diferenciados. El que está escuchando entiende que esto debe ser más igualitario. ¿Te refieres, por ejemplo, a los idiomas? En Cataluña pueden pedir catalán y aquí no lo piden. Hoy estamos en el mundo global. La segunda lengua del mundo es la española, es español. Yo qué sé, yo ahora hablar, no quiero decir ninguna, me parece muy bien. Pero repito, yo creo que tenemos que potenciar nuestra lengua y en esta ley se potencia a través de eso un poquitín, el 10% nada más, cuando se debería ir ido al 20 o al 25% más. En otros aspectos yo no veo grandes cambios en la ley, no los veo, de verdad. Había un cambio que yo la apoyaba. ¿El ratio de alumnos, por ejemplo? Vamos a ver. O la religión. A nosotros nos sobran alumnos, ¿veis? Nos sobran, hemos dicho 70 alumnos. Yo comprendo. Los profesionales se enfadan, claro que se enfadan, porque cuando aumentan la ratio, también cuando disminuyen, porque hay ahora mismo ratios que están por debajo de 10 alumnos, de 10, en bastantes facultades, escuelas, no las nuestras, escuelas, 10 alumnos, y en nuestras facultades hay una mención que tiene 9 alumnos. No podemos permitirnos 9 alumnos. Yo creo que una clase que esté rondando los 20, 25 es una clase normal.
Y por lo tanto, el aumentar 2 no creo que sea un elemento. De verdad lo digo, yo tengo 2 hijas que son profesoras, por lo tanto, me parece que sé de qué estamos hablando. Aumentar 2 alumnos más no es motivo suficiente. Y aumentarle 2 horas, cuando todo el mundo, a los profesores, tampoco es una medida tan peligrosa, porque está en la horquilla de 18 a 21. Hasta 21 horas se le puede aplicar a un profesor. Y no hay mucho problema, porque los demás también trabajan muchas horas. Santos. Lo cierto y verdad es que la educación en España es un tema peliagudo, sobre todo cuando nos comparamos con el extranjero, ¿no? España sigue estando siempre a la cola de todos los rankings mundiales de calidad educativa, de éxito en la educación, tanto de cara a la formación como de cara a los resultados, ¿no?, educativos desde el punto de vista del alumno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos siempre así? ¿Es un problema político? ¿Es un problema técnico? Antes hemos hablado de las notas de corte, hemos hablado de planes educativos, los planes educativos del PP, los planes del PSOE. ¿Por qué la educación en España no acaba de despegar en los 30 años que llevamos de democracia? Yo creo que todos los que me están escuchando saben ese refrán que en España se hizo popular y que todavía está en la mente de muchos ciudadanos. Pasas más hambre que un maestro escuela. Esto no se ha dicho en ningún país del mundo. Luego, si ese refrán es verdad o ha sido verdad y de ahí venimos, pues no nos extrañe que todos los ítems que nos nivelan con Europa estén por debajo de la ratio, estemos por debajo, porque al maestro no se le considera. Es decir, la sociedad no considera al maestro como la pieza fundamental de la educación, no la consideran. Es más, se le ha negado por todos los ministros habidos hasta ahora, y ya veremos, el que el maestro pudiera ser igual que otro. Es decir, no, usted un diplomado y bastante que hacemos con que usted sea diplomado. Se han entregado por parte de autoridades, de ministerios, etcétera, medallas al trabajo al maestro y todos les decían cuando se jubilaba qué bueno eres. Oye, qué buena persona has sido, pero qué mal te hemos pagado. Por lo tanto, no nos extrañemos que esto sea así, es decir, pues un maestro gana lo mismo. Y voy a comparar con algunos, porque un guardia civil, a los que yo quiero mucho, uno no ha estudiado y el otro ha estado toda su vida estudiando. Si la educación en España se ha considerado como se considera, pues no nos extrañe que estos niveles que tenemos ahora mismo en Europa pues sean estos. Es decir, bueno, pues para maestro valía cualquiera. Franco los hacía de la mañana a la noche, o en una noche hacía un maestro, y a los que eran de verdad los mandaba a casa. No nos extrañe, es decir, de verdad esta sociedad o apuesta por la educación decididamente, y la educación hay que pagarla y hay que considerarla, o de lo contrario, pues la ratio que tenemos ahora mismo de ítem a nivel de Europa, en matemáticas, en lengua, pues estaremos por debajo casi siempre. O apostamos de verdad, llevando a los mejores a la educación, o de lo contrario no tendrá remedio. Pero además, ¿consideras que la educación es un problema político en este país? Por supuesto. Vamos a ver, todos los políticos, absolutamente todos los políticos luchan por la educación. Pero no luchan por la educación con mayúscula, sino luchan porque con eso cambian un modelo de sociedad. Y saben que teniendo un modelo pueden evidentemente mantenerse en el puesto y conseguir los votos necesarios. Eso lo sabe todo el mundo. Y cuando se educa en unos valores determinados, se está conduciendo al pueblo hacia una determinada opción política. Y por eso es el afán de que cada uno cuando llega cambia su ley, y la cambia pues eso para acomodar las conciencias y las voluntades y los valores a lo que él piensa. Claro, no nos extrañe, pero es que no deberíamos los españoles permitir que ni el PP ni el PSOE ya estuvieran gobernando ya más en España. Claro, eso será imposible, ¿no? Y como es un imposible y es una utopía, pues yo les digo a los dos que se pongan de acuerdo alguna vez y que hagan una ley que valga para todos, que yo creo que no es tan difícil hacer una ley de educación en la que se pongan de acuerdo todos los ciudadanos. Vamos. Sí, siguiendo un poco con esta línea de educación con mayúscula y estos dos modelos, una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta reforma de educación de Wert es el tema del preámbulo, lo que es la concepción general de la educación. Mientras en la ley anterior se hablaba de un medio para desarrollarse personalmente, para conseguir la integridad personal, en esta nueva ley lo que se habla es de la competitividad económica, de dotar a España de un mejor posicionamiento a nivel internacional. No sé si considera que
que esta cuestión ideológica del modelo de educación influye de alguna forma en esa concepción de la sociedad, sí, y si cree que es adecuado. Sí, yo entiendo que hay dos grandes modelos sociales, económicos, políticos y yo diría hasta personales. El modelo vygotsky-vygotsiano es ruso, que dice que la sociedad hace bueno al individuo, le educa. La sociedad educa al individuo. Y Piaget, que es suizo, que dice que el ciudadano hace bueno a la sociedad. Bueno, pues si estos dos son grandes modelos, que es verdad, hay muchos que dicen, eduquemos al ciudadano, eduquémosle bien, porque ese va a formar grandes grupos sociales. Al revés, eduquemos grandes grupos sociales para que formen al individuo. Esta ley va por el individuo, va por Piaget, es decir, formemos al ciudadano bien para que después desarrolle y sobre todo sea competente y sea de verdad un poco mercantilista, porque eso es lo que estamos, ¿no? Y sea poderosamente competitivo. Mejor preparado, un individuo tendrá más competencias y podrá tener un gran mercado de trabajo. Por el contrario, si educamos mucho a la sociedad, estamos llegando a que sea el Estado más grande. El individuo es más pequeño, pero al final el cómputo de individuos será más potente que el cómputo de sociedades, y es lo que ha pasado hace unos años, cuando la gran sociedad del este europeo se ha venido abajo en favor de una sociedad diferente que es la nuestra. Sí, pero ¿no considera usted que ese proceso de mercantilización, que no tiene por qué ser incompatible precisamente con la formación personal y la formación en valores y ese, por lo menos teóricamente, objetivo de la educación, que es hacer mejores personas, aunque luego sean más o menos competitivas? Sí, el preámbulo no es del todo acertado, hay que decirlo, pero el ministro ha dicho lo que quería hacer, ¿eh? O sea que lo ha dicho claramente y ha apostado, repito, por preparar bien al individuo para que sea competitivo en la sociedad, no por otra cosa, porque sabe que en la sociedad es muy difícil competir y bien sabemos que en el orden económico es el individuo, el empresario, el autónomo, el que crea riqueza. No los colectivos crean poca riqueza. Por lo tanto, la ley va por ahí, va por ese camino. Yo diría que es una ley de Piaget o modelo piagetiano, mientras que el modelo social, que es el modelo de Vygotsky, pues es el que está refundido o está explicado en el modelo de la ley del 2006, la que está en vigor todavía, ¿eh? Ya se hizo en el 2002. El preámbulo se parece mucho a la del 2002, que se puso en vigor en toda España, menos en 3 autonomías, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, las que tienen peor ranking en el cómputo europeo, en el caso de las matemáticas, de la lengua y de algunas más instrumentales, que van por otro sistema. En alguna de las preguntas que te han formulado los colaboradores esta noche, Emilio, hablabas, para escudarte de alguna manera, de que los políticos no lo hacen así, no lo hacen asado, pero claro, no hay que olvidar que Emilio Nieto es el presidente de una formación política que se llama Unidad Castellana, y a mí me gustaría que analizaras desde esa perspectiva, por ejemplo, muchas de las cuestiones que hemos hablado aquí, de ese necesario pacto de Estado para que la educación vaya mejor. ¿Cómo ve el presidente de Unidad Castellana todo el sistema educativo que tenemos ahora en Castilla-La Mancha, todo lo que está pasando en menos de un minuto? Emilio. Sí, yo creo que Castilla-La Mancha ha dado un avance y yo creo que hay que dar ilusión. Yo siempre que hablo al final digo que esto tiene remedio y lo va a tener, lo va a tener. Castilla-La Mancha ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en educación, sobre todo con la instalación, con la creación y con, ya diríamos, normalización de la universidad, cosa que no tenía y que muchos negaban además, que muchos decían que esto no tenía salida. Yo creo que eso es una gran vertiente y de futuro, de futuro. Por lo tanto, para mí no está mal en estos momentos. Va a estar un poco peor, durante 2 o 3 años vamos a estar peor. Yo creo que hay que hacer un ajuste, y no me gusta la palabra ajuste, pero hay que hacerla en educación. Hay que hacerla en educación. ¿Te gusta la palabra recorte, Emilio? No me gusta ni ajuste ni recorte, evidentemente, y sobre todo menos en educación, por supuesto, pero yo sé que es necesario.
porque la sociedad lo demanda y porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, ¿eh? ¿Lo dices como decano o como político? Claro, lo digo, aquí mezclo, pero sobre todo políticamente. Yo recorro mucho las poblaciones y veo cómo vive el ciudadano de los pueblos, etcétera, ¿eh? Y me da de verdad pena. Y bueno, y además en Castilla-La Mancha, sobre todo en Ciudad Real, ha habido una demanda de mano de obra para Madrid, lo que llamamos el efecto golondrina, es decir, que se iban a trabajar, que iban a dejar el negocio en Madrid y después se venían por la noche a trabajar aquí o a dormir aquí. En definitiva, esta región necesita un gran movimiento social y un gran movimiento económico. Lo que no puede ser es que aquí se hagan pelotazos detrás de pelotazos y todo vaya como va. El aeropuerto y la Caja de Castilla-La Mancha, que yo nunca he dicho nada más que algunas cosas. No se puede tolerar que una región como la nuestra, de progreso, con grandes recursos naturales, esté como está. Y esto es imposible de mantenerlo con las expectativas que tiene hoy el PP y el PSOE, que yo le llamo PP-PSOE, porque son los dos iguales, ya que en algunos pueblos nosotros teníamos gobierno y lo han quitado uniéndose los dos. En definitiva, creo que esta región, en educación, que es la pregunta, creo que está en un nivel competencial medio. Estamos aproximadamente de las 17 regiones, yo creo que en estos momentos estamos en el nivel 10-12, más bien un poco más atrás que más adelante, tipo Andalucía y tipo Extremadura. Las tres diríamos que forman un cómputo parecido en educación, en cultura, en recursos, etcétera, etcétera. Me gustaría estar como está Madrid, en la Comunidad de Madrid, con todos los defectos que tiene. ¿Quién lo ha hecho mejor, el PP o el PSOE, en materia de educación? Claro, es que el PP no ha tenido oportunidad. Veamos a ver. Esta región ha sido gobernada siempre por el PSOE y con el PSOE ha mantenido unos índices diríamos, ante Europa muy malos, pésimos. El nivel de fracaso escolar estaba en el 34%. Eso no puede tolerarse. La región no puede tener un 34% de fracaso escolar. Esperemos que esta gente lo mejore y si no, es que no sé dónde vamos a ir, a qué índices de abandono escolar vamos a llegar. Santos. Sí, yo quería abordar concretamente, ya más concretamente, el tema de su partido, de Unidad Castellana, que yo creo que por su dimensión no es lo suficientemente conocido entre los castellano-manchegos, ¿no? Y la primera duda que nos asaltan a muchos es saber exactamente o enterarnos exactamente de en qué consiste, ¿no? Ustedes se definen o propugnan un nacionalismo castellano, si mal no tengo entendido, y bueno, yo y tantos otros nos preguntamos en qué se diferencia ese nacionalismo castellano del nacionalismo vasco, del nacionalismo catalán, sobre todo ahora, ¿no?, en estos momentos que están tan de actualidad, ¿no?, con las tensiones que están generando con el Estado. Claro. Yo creo que el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco está creando un gran problema al Estado. Y está creando un gran problema a todo el nacionalismo, cuidado, y a todo el regionalismo. ¿Por qué? Porque en esta región, como yo digo, son nacionales. En esta región no estamos hablando de partidos, estamos hablando del PP o del PSOE. De eso estamos hablando. Claro, por lo tanto, cuando nosotros nos dirigimos a la gente y no seréis como los nacionalistas catalanes, no querréis la independencia para Castilla. Hombre, Castilla comprendemos Castilla-La Mancha y Castilla-León, ¿no? Vamos a ver, nosotros somos castellanos. La Constitución española del 78, como bien sabéis, impulsada por Jordi Pujol, entre otros, dividió Castilla en 5 regiones. Eran 2, Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, ¿os acordáis? ¿Y qué hicieron? El pacto que se hizo en Gredos, dirigidos por el señor Fraga, que quién iba a pensar que el señor Fraga iba a ser nacionalista gallego, quién lo iba a pensar, y que iba a tener embajadas en el extranjero, quién lo iba a pensar. Bueno, pues este señor cedió ante los impulsos catalanes para dividir Castilla en 5 regiones. Lo que es Cantabria, que siempre ha sido castellana, lo que es La Rioja, que es donde nace el castellano, es curioso, ahora son uniprovinciales y son autonomías. Es curioso, ¿no? Madrid, que era de Castilla la Nueva, de Castilla-La Mancha, se dividió, se quedó autónoma y encima se nos incorpora Albacete, que nunca fue de Castilla-La Mancha, sino fue de Murcia. ¿Vale? Esto fue lo que hizo esta gente, dividiendo a Castilla por el famoso centralismo que hemos dicho muchas veces. Que decían ellos. Es decir, nosotros somos centralistas y el centralismo hay que partirlo porque son capaces de hacer algo.
así divididos no van a hacerlo. Es decir, la Constitución dividió Castilla. Desde aquel momento es muy difícil que los castellanos algún día seamos de verdad una verdadera nación dentro de la nación, respetando evidentemente el gobierno central, porque nosotros no somos independentistas ni lo vamos a ser nunca. Creemos que tenemos una idiosincrasia, una cultura, la mejor lengua del mundo, como no, que es el castellano. Otros dirán que es la gallega y la catalana, no digo que no, pero la nuestra es la mejor, y así lo decimos. Que hemos tenido una historia en común, que hemos sido capaces de descubrir un gran mundo, que hemos sido capaces de crear la mejor literatura del mundo y que por lo tanto tenemos nuestra forma de pensar y de creer. Y que tenemos que lograr que Castilla sea una gran nación castellana, norte y sur, porque no nos diferenciamos en absoluto. Igual son los del norte que los del sur, igual. Nosotros, los de Castilla, es verdad que nos invadían, pero nada más. Al final hemos logrado que los montes de Toledo no nos separen, porque hoy están cruzados, como bien sabe todo el mundo, y la comunicación norte-sur, que no ha avanzado por Ciudad Real y Toledo, Ávila, que como tenía que haber avanzado, pero sin embargo avanzamos por Madrid. Por lo tanto, la división que se logró con la Constitución hizo mucho daño a Castilla. Mucha gente no quiere reconocerlo y como consecuencia de ello, hoy estamos divididos y juntar 5 comunidades es complicado, aunque sabemos que hay que hacerlo. Si queremos avanzar por este campo, si no queremos avanzar por el campo de las regiones o mañana del federalismo, que tampoco hay que decir no a esto porque seguramente nos lo van a imponer, posiblemente, fijaos que sea federal La Rioja o que sea federal pues Murcia, por ejemplo, una provincia nada más. En definitiva, creemos que nosotros tenemos un gran potencial. Somos un partido pequeño, es verdad, pero tenemos una gran fuerza en la mente y en la defensa del pueblo castellano, que debe tener autonomía propia y que debe funcionar con criterios como ha sido siempre el motor de España. Y en estos momentos estamos tan mal que evidentemente no somos motor ni siquiera de nuestra casa. Última pregunta, Ramón Ruiz. Sí, bueno, yo quería terminar con una pregunta que mezcla un poco el lado político con el lado educativo. Hablaba antes de que hay que dar tiempo a Marcial Marín, bueno, al gobierno de Cospedal, para ver cómo funciona en materia educativa. A mí me gusta preguntarle por una de las últimas medidas que han aprobado, que también ha tenido cierta controversia. Es el tema del distrito único, que los padres puedan elegir el centro al que llevar a sus hijos en las localidades donde viven, más allá de la cercanía o lejanía del centro. No sé si usted piensa que esto puede generar guetos educativos o cree que es conveniente esta competitividad entre centros para mejorar de alguna forma la educación. Yo creo que la norma de una sociedad moderna es la competición. Todos competimos. Los que compiten en fútbol, en baloncesto, en balonmano, no ponen ninguna pega. Te voy a pedir un minuto, Emilio. Unos ganan y otros pierden y no pasa nada. Pero todo el mundo sabe quién es el mejor. ¿Es necesario que sea uno mejor y otro peor? No lo sé. Pero es verdad que en nuestro interior siempre estamos trabajando para ser mejores. Y si cortamos esa vía, hemos cortado la identidad de la persona. Yo creo que debemos ser competitivos ante la sociedad. No para decir, no, mire usted, es que trabajamos mejor, es que hacemos mejor las cosas, es que somos mejor centro, es que debemos involucrarnos, es que tenemos que apagar la luz cuando nos vamos. Es que el centro es nuestro. Y si el centro no es nuestro, esa empresa se hunde. Por lo tanto, esperemos que la medida surta efectos. Hay que también respetar la libertad del padre para llevar su alumno donde quiera, a su hijo. Yo le llevo donde me parezca. No me imponga usted donde quiero llevarle. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Hagamos el cheque escolar y que el padre lleve el niño donde quiera con su cheque. Es una medida de Fraga, no me gusta porque es de Fraga, pero la medida yo creo que es correcta. Gracias, Emilio, por esa propuesta y por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros, me he encontrado muy feliz con vosotros, de verdad. No sabía que me ibais a preguntar sobre esto, ¿eh? Y has estado bien en este examen que te han hecho nuestros colaboradores. Pero yo me someto todos los días al examen de ellos, no hay ningún problema. Además, se les ha quedado muchas preguntas en el tintero, así que no descartamos volverte ningún problema, me someto voluntario, de verdad, y ya sabiéndolo mejor. Venga, gracias Emilio Nieto, gracias Santos, gracias Ramón por estar como cada martes con nosotros y ustedes. Vamos a dejar la educación y la política a un lado y vamos a mirar como todos los martes al cielo y vamos a ver las estrellas y vamos también a ocuparnos de alguna leyenda que tiene mucho que ver con un día concreto esta semana. Si quieres saber más, espérennos, después de la publicidad volvemos con Santiago Sánchez. Hasta ahora.